¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un periodo de cambio, dejando la Edad Media atrás y pasando a la nueva era, donde empezamos a conocernos a nosotros mismos, al hombre, universo y nuevos factores, aparte de la religión. El Renacimiento surgió desde Italia y se expandió por Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo o también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Además del conocimiento en sí mismo, se buscaba la personalidad, los talentos y cumplir sus ambiciones, donde lo individual es primero que lo colectivo. Un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico, que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En la Edad Media teníamos el teocentrismo, donde Dios era el centro de todo, mientras que en la Edad Moderna teníamos el antropocentrismo. Se considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El Renacimiento en España empezó aproximadamente en 1492 hasta 1598. Se dice que después de llegar a España se expandió el ámbito artístico y científico por toda Europa y pasó a América por la conquista española en el nuevo continente. En este periodo en España se seguían los dictados de los reyes, la nobleza y la iglesia, aparte de combinar elementos góticos con las nuevas formas renacentistas provenientes de Italia. ¿Qué podemos ver en el orden artístico? La arquitectura, la literatura y la pintura. La arquitectura. En la arquitectura española o arquitectura plateresca se basaron dos estilos, las ideas italianas y las españolas, las cuales eran góticas. Un gran ejemplo de estas arquitecturas fue en Toledo, donde se encuentra el Alcázar de Toledo. Varias edificaciones aún conservaban el estilo gótico por parte de los reyes católicos, pero con el tiempo llegan arquitectos mandando a muchos españoles a Italia para estudiar, y la monarquía aprendió, en este caso Felipe II, que ya tenían estos nuevos conocimientos renacentistas, cuya influencia fue hacer edificaciones como ya mencionadas el Alcázar de Toledo. La arquitectura se divide en tres aspectos: el plateresco, el purismo y por último el estilo herreriano. El plateresco se caracterizó por la combinación del estilo gótico e italiano, hecho por los arquitectos españoles. La Universidad de Salamanca. Esta universidad es muy importante por el hecho de ser una de las más antiguas de toda España. Su construcción empezó en la Edad Media y finalizó en 1529, justo en la época del Renacimiento español. Además de ser antigua, su gran característica es la fachada, que simboliza el aspecto plateresco involucrando lo gótico, que viene de la Edad Media, y lo renacentista, que viene de la Edad Moderna. Aquí se puede observar mejor cómo las figuras ya tienden a tener más aires renacentistas, como los desnudos. El purismo fue una fase inicial de la arquitectura del Renacimiento en España, que se desarrolló entre 1530 y 1560. Se caracteriza por tener varios elementos específicos, como el arco de punto, las columnas lisas y por último los almohadillados en los muros. Palacio de Carlos V en Granada. La construcción del palacio comenzó en 1527 y finalizó en su totalidad en 1957. La construcción pasó por varias etapas, evidentemente, desde el Renacimiento hasta la década de los 50. Como podemos observar, este palacio posee los tres elementos del purismo, como el arco de punto, los almohadillados en los muros y por último las columnas lisas. Herreriano. En este estilo se desarrolló en el último tercio del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II. Aquí se acaba el estilo renacentista y empieza el barroco. Su nombre se debe en honor
a su principal arquitecto Juan de Herrera, caracterizada por su estilo geométrico y se conformaba de volúmenes limpios y con relaciones matemáticas aplicadas a la proporción de fachadas. Un ejemplo es el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Algunos arquitectos españoles renacentistas fueron Juan de Herrera, con el Palacio Real de Aranjuez, Pedro Pachuca, con el Palacio de Carlos V, Juan Bautista de Toledo, con el Monasterio de los Descalzos Reales. La literatura del Renacimiento español es el conjunto de obras literarias elaboradas entre el siglo XV y XVI en España. En esa época fue donde España e Italia tenían un gran vínculo por medio de la política, sociedad, religión y su cultura, ya que estas servían para los intercambios de conocimientos en estos dos países. Se traducían obras literarias de español al italiano y viceversa. Eso fue muy importante culturalmente. Sus géneros más característicos fueron la novela y la poesía. La poesía en el Renacimiento español se compone tanto de lírica tradicional, oral y popular. Esta se dividió en dos escuelas, la escuela salmántica y la escuela sevillana. La salmántica se basa en la naturalidad y en la sencillez, mientras en la sevillana se reflexiona más el sentimiento en concreto. Se podría decir que ambas tienen pensamientos muy diferentes. Su origen viene de la traición, toman temas de forma lírica medieval. El amor fue su característica principal en esta era renacentista. Juan Boscán Almogàvar fue un poeta y traductor español del Renacimiento. Fue conocido fundamentalmente por haber introducido la métrica italianizante, así como el petrarquismo en la poesía. La novela es una obra escrita en prosa narrada como acción fingida, en parte o toda la obra, y su objetivo es brindar placer mediante su estética. En el siglo XVI pasaron muchos de esos géneros narrativos que van en la realidad. Son muy conocidas las novelas pastoriles, moriscas y bizantinas. Se encuentran novelas sentimentales como el amor en un punto platónico, la naturaleza, ya que el entorno era muy importante, la mitología, que era gran influencia, y por último, la belleza y el amor femenino. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocida. A finales del Renacimiento español, en 1585, Miguel de Cervantes escribió la novela de La Galatea, con géneros de ficción y pastoril. La pintura. La pintura renacentista fue muy destacada y marcó paso a una gran influencia, pero en España tardó mucho para que los pintores españoles empezaran a practicar este estilo, ya que aún tenían presente el arte gótico. No fue hasta el siglo XVI que llegaron obras renacentistas italianas y pintores del mismo país a influenciar más a España, conservando aún la técnica de óleo en tabla. Las etapas de la pintura renacentista en España fueron el primer tercio del siglo XVI, el segundo tercio del siglo XVI y por último, el último tercio del siglo XVI. Primer tercio del siglo XVI. Aquí empieza la transición de los dos estilos, el gótico flamenco al italiano. Segundo tercio del siglo XVI. A la influencia de los autores como Rafael y los del manierismo, se unen los pintores flamencos de la época. Último tercio del siglo XVI. Fue el más influenciado por la pintura veneciana. Su característica fue el retrato y muchos se basaron en mitología. El Greco. Nacido en 1541 en Creta, de ahí su popular nombre Greco, fue uno de los mejores pintores de finales del Renacimiento, adoptando su propio estilo y varias técnicas adelantadas a su época. El Greco se fue en Creta a los 25 años, ya considerándolo como un maestro. En 1577 llega a España para decorar el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, trabajando para Felipe II, pero a este le disgustó los trabajos del Greco. Quiso agradar al rey Felipe II con algunos encargos que se le hicieron, pero fracasó en su empeño, sobre todo con la obra de Martirio de San Mauricio. De allí fue hacia Toledo
donde se quedaría para seguir su carrera como pintor. Se dice que el Greco no era interesado por la religión, siempre hacía lo que quería manteniendo su estilo, pero ¿por qué seguía pintando el tema religioso? El Greco lo hacía porque era su trabajo, pintar los encargos que la iglesia pedía. El Greco pintaba a pulso y aún así en sus pinturas hay unas composiciones complicadas y perfectas, donde hay luz, color y elementos bien situados que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la adoración de los pastores, su último cuadro, se muestra el gran talento que tuvo este pintor. Acá se puede ver perfectamente cómo es la composición, en donde se enfoca en lo celestial y terrenal, se enfoca en el niño Jesús y por último va de abajo hacia arriba en forma de espiral. Algunos pintores españoles renacentistas fueron Alonso Berruguete, hijo de Pedro Berruguete. Alonso hizo a Salomé con la cabeza del Bautista y Pedro, su padre, hizo a San Pedro mártir. Y por último, a Alonso Sánchez Coelho con la obra San Sebastián entre San Bernardo y San Francisco.